Profe, entonces nada más explico los objetivos y ya después vamos con todo lo demás. Objetivos y metodología. Le paramos, damos chance para que los demás equipos vayan realizando la práctica y volvemos con antecedentes y resultados. Ah, ok, está bien. Bueno, buenos días. El equipo 1, que está conformado por Escamilla Chávez Sara, por Vázquez Rodríguez Cintia y por Martínez Avendaño Carla, su servidora, les vamos a presentar la práctica de determinación del efecto hipoglucemiante de la insulina. La siguiente, por favor. Y bueno, los objetivos para esta práctica serán determinar el efecto que genera la administración de aloxana en ratas, determinar el efecto que ejerce la insulina en ratas tratadas con aloxan y en ratas no tratadas con aloxan, y determinar y cuantificar el efecto hipoglucemiante de la insulina en ratas diabetizadas con aloxan utilizando un sistema simulado. Y ya, la siguiente, por favor. Bueno, las hipótesis de una vez las digo, profe, ¿o? ¿Sí? Ok. Bueno, Sí, por favor. las hipótesis planteadas son que la administración de aloxana en ratas induce el desarrollo de diabetes mellitus tipo 1. La administración de insulina en ratas tratadas con aloxan permite regular y disminuir los niveles de glucosa en el organismo. Y la administración de insulina en ratas no tratadas con aloxan disminuirá los niveles de glucosa en el organismo severamente, provocando afectaciones fisiológicas como hipoglucemia. Ok, entonces ahora explicamos metodología, ¿verdad? Sí. Sí, por favor. Sí, voy. Ahí va, ahí está. Bueno, les voy a explicar la metodología y pues bueno, vamos a utilizar el software el que se encuentra en el módulo de sección de farmacología y vamos a utilizar el simulador del sistema endocrino. Como ven, nos va a aparecer una pantallita así, que es el simulador. Y vamos a apretar este botoncito que es del experimento y vamos a seleccionar la opción de Insulin and Diabetes Part 1. Y pues como ven en el video, vamos a poner 5 tubos en la gradilla y a cada tubo le vamos a agregar disolución estándar de glucosa. Posteriormente le vamos a agregar al tubo 1 hasta el 4 agua desionizada como están observando en el video. Y después vamos a apretar el botón de mezclar, después el de centrifugar y van a ver que se nos va a formar un precipitado, por lo que vamos a tener que apretar este botoncito que es para remover el centrifugado. Y pues sí, ahí está. Y posteriormente vamos a agregar el Enzyme Color Reagent a cada tubito y se va a mostrar un cambio de color, que es el moradito. Y le vamos a poner en incubar, en el botón de incubar. Y pues aquí lo que estamos viendo, los pasos que les estoy diciendo, corresponden a un ensayo enzimático colorimétrico. Y pues el principio de este ensayo es llevar a cabo o inducir una reacción enzimática que genera un cambio de color. Este tipo de ensayos en general miden el consumo de un sustrato, la formación de un producto a través del tiempo y pues es empleado a nivel clínico, permitiendo cuantificar la glucosa en una muestra y se pueden utilizar las siguientes enzimas: glucosa oxidasa, hexoquinasa o glucosa deshidrogenasa. Y se analiza mediante colorimetría, ya que, como les dije, pues hay un cambio de color. Y pues se sigue el curso de la reacción midiendo un cambio en la absorción de la luz que presenta la muestra. Por tal motivo, en este simulador vamos a utilizar un espectrofotómetro. Para esto le tenemos que dar clic en el botón de Setup. Nos va a abrir un portaceldas y vamos a ingresar la muestra. Vamos a apretar el botón Analizar y nos va a trazar un punto que es el de la muestra, y también nos va a arrojar la absorbancia de la muestra, que es densidad óptica y la concentración de la glucosa.
Ok, después vamos a seguir con el experimento 2. De igual manera vamos a apretar este botoncito y vamos a seleccionar la opción de Insulin and Diabetes Part 2. Y como ven en el video, a la rata control le vamos a suministrar disolución salina y a la segunda rata Aloxan. Después vamos a tomar muestras de sangre de cada ratita. Y después vamos a suministrar a cada rata insulina. Y también vamos a tomar muestras de muestras de sangre de cada rata. Posteriormente vamos a agregar a cada tubo de ensayo agua desionizada, hidróxido de bario y heparina. El hidróxido de bario lo que hace es precipitar las muestras de sangre, plasma suero y la heparina es un anticoagulante. Posteriormente vamos a apretar en el botón de mezclar, centrifugar y retirar el precipitado. Después vamos a poner el reagente enzimático formador de color y vamos a ponerle en incubar. Ahora, para obtener las concentraciones de glucosa de cada muestra, como observan en el video, de este ladito, vamos a poner las muestras en esta partecita. Vamos a apretar el botón de analizar y nos va a arrojar una gráfica, una línea de color amarillo. Esta línea de color amarillo es la absorbancia de la muestra. Posteriormente vamos a apretar este botón que nos va a arrojar esta gráfica que ya habíamos trazado anteriormente del experimento 1. Y entonces para obtener la concentración de glucosa en muestra, vamos a hacer una interpolación arrastrando esta línea roja en la intersección de la línea amarilla y la línea blanca. Vamos a apretar el botón de Record Data y nos va a arrojar los datos de la muestra, el número de tubo, la absorbancia de la muestra, la concentración de glucosa y qué tiene la muestra, si tiene insulina o si tiene disolución salina y eso. Y esa es toda la metodología. Muy bien. Entonces, los demás equipos tuvieron problemas para descargar el programa. Chicos, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ven que la práctica de hoy es pues relativamente sencilla. Si bien, bueno, se ve ligeramente sencilla en cuestión por la dinámica, sin embargo, estamos ocupando, bueno, varios elementos que son interesantes. Por ejemplo, el análisis enzimático, cómo podemos hacer la cuantificación de una reacción mediante identificación colorimétrica. Vamos a aplicar parte de los conocimientos sobre, por ejemplo, el uso de un espectrofotómetro, cómo poder hacer una curva de calibración y cómo poder hacer la medición de un proceso fisiológico a través de la inducción de un daño, digamos, de manera exógena. En este caso vamos a estar simulando una condición de diabetes. Más que diabetes sería una condición de hiperglicemia. Y vamos a ver cómo esta condición de hiperglicemia puede modificar la respuesta de uno de los tratamientos más utilizados, que en este caso es la insulina. Entonces, para el desarrollo de la práctica de hoy, vamos a hacer el procedimiento que explicaron bastante bien, explicó bastante bien Cintia. Entonces, vamos a hacer la repetición 6 veces, 6 o 5 veces por cada muestra. Si ven que no les está dando mucha variación, por ejemplo, que los valores de glucosa sean 153 y tienen 3 valores que oscilan entre 1 a 2 unidades, pueden dejarlo solamente en 5. Si ven que les está dando variación, como por ejemplo 140, 153, 163, entonces pueden tomar hasta 6 valores. Entonces intenten hacer la repetición con 6 animales, bueno, en este caso 6 muestras con diferentes tratamientos, que sería el control, fármacos con insulina nada más, con Aloxan
y aloxana e insulina. Entonces, ya que tengan los datos, regresamos para ver un poco más acerca de la fundamento de la metodología y sobre todo del funcionamiento de esta hormona. Entonces, ¿les parece si les damos, qué será? ¿Media hora o 40 minutos? ¿Cómo ven? 30 minutos. Ok, entonces, si quieren los pongo en secciones para que puedan platicar ahí con sus compañeros, vayan haciendo la actividad y después de 30 minutos, que serían 11:30, nos vemos aquí a la sesión principal para continuar con la parte de antecedentes y cómo hacer el procedimiento de los resultados. Entonces, déjenme. Profesor, Sí, perdón, dijo que este programa estaba en la sección del módulo en simuladores. en la parte de farmacología ahí dice simuladores y está el PCOX. No, ok. Gracias, profesor. Sí. Entonces, y lo adquirimos por nuestra principal fuente, que son los alimentos y bebidas. Es decir, después de comer, la sangre absorbe la glucosa. Si se ingiere más azúcar de la que el cuerpo necesita, los músculos y el hígado almacenan lo que no se usa. La insulina juega un papel importante en el mantenimiento correcto de los niveles normales de glucosa en la sangre. Y dependiendo de si se tienen niveles demasiado altos o bajos, pueden causar problemas graves en la salud. Y pues, como ya se mencionó, tenemos dos tipos de niveles anormales de glucosa, los cuales son la hiperglucemia, que es cuando el cuerpo no produce suficiente insulina, por lo cual se tienen niveles demasiado altos de glucosa en la sangre. Y tenemos el caso contrario, que es la hipoglucemia, que es el caso en donde los niveles de glucosa en la sangre son demasiado bajos, por lo cual el cuerpo envía demasiada insulina a la sangre. La siguiente, por favor. Y bueno, primero vamos a ver el principal receptor de la insulina, que como toda hormona, la insulina inicia su actividad cuando se une a receptores específicos que están localizados en la membrana. Su receptor es una glucoproteína que pertenece a la familia de receptores para factores de crecimiento con actividad intrínseca de sinasas de tirosina y que al momento de ser estimulados por su ligando, que en este caso sería la insulina, se autofosforilan en residuos de tirosina. En la imagen que se muestra, se ve la IR, que es un heterotetrámero, que está compuesto por dos subunidades alfa, que son las que se ven arriba, que esta asimismo cuenta con dos subunidades beta, que son las que se ven abajo, que están en diferentes regiones. Una región en la parte intracelular, donde se localiza el dominio con actividad de sinasa de tirosina, otra parte transmembranal y otra sección extracelular. Y las subunidades alfa y beta que están unidas por puentes disulfuro, como se ve en la imagen. En la región intracelular se localizan tres regiones. Una yuxtamembranal, que es importante para la transmisión de señal. Una región reguladora, que es la cual es el asa de la activación, donde las tres tirosinas que se encuentran ahí se autofosforilan, aumentando la actividad de sinasa del receptor. Y una región con sitios de fosforilación en el extremo carboxilo terminal con un papel regulador. Y bueno, algo importante de la actividad del receptor es que en condiciones de reposo, las subunidades alfa regulan a las subunidades beta, inhibiendo la capacidad del receptor para autofosforilarse. Y cuando la insulina se une al receptor, las subunidades alfa sufren cambios conformacionales, activando las subunidades beta, siendo estas capaces de autofosforilarse en residuos de tirosina. Bueno, yo voy a explicar el mecanismo de acción de la insulina. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok. Vamos a tener que existen dos vías donde participa la unión de la insulina con su receptor. La que tenemos del lado izquierdo y la que tenemos del lado derecho. La del lado izquierdo se va a activar la proteína
MAPK por pues, acción de la insulina, pero para la práctica vamos a ocupar la del lado derecho, donde la insulina se tiene que unir a su receptor para llevarse a cabo con la activación de PI3K y AKT. Para esto, el IR activo y autofosforilado se activará con IRS, lo cual contiene varios sitios de fosforilación en residuo de tirosina, que al ser fosforilado por el IR, se convierte en sitios de unión que activan proteínas como es la PI3K, y la cual tiene dos subunidades. Una de ellas tiene acceso a los sustratos de PIP2, el cual es fosforilado en la posición de 3 de inostiol, generado por el PIP3, que sirve como un sitio de unión para las sinasas de seronina, como PDQ1 y AKT. El complejo proteico PDQ2 activa la enzima AKT, induciendo una primera fosforilación en la SER473, que es seguida con la fosforilación de una THR308. Esta última es inducida por PDK1, perdón. La enzima AKT regula varios de los efectos metabólicos de la insulina a través de regular la activación de diferentes sustratos que propongan respuesta. Es un ejemplo, la enzima que activa el sustrato de mTOR aumenta la síntesis de proteínas, inhibe el sustrato FOXO, aumentando la adipogénesis, donde inhibe la proteína GSQ3, aumentando la síntesis de glucógeno, e inhibe la capasa 9, disminuyendo la apoptosis. Esta primera vía es importante debido a que es el principal mecanismo por el cual la insulina ejerce sus funciones en el metabolismo. Ya para terminar, este mecanismo, la insulina promueve la translocación del transportador GLUT4, comportamiento intracelulares en la membrana plasmática. La proteína AS160 es un estado de fosforilado y no activo que regula negativamente a las proteínas G pequeñas, RAB, las cuales participan en el tráfico vesicular de GLUT4. Esta proteína estimula la hidrólisis de GTP unido al RAP, e inhibiendo el tráfico vesicular cuando la proteína AS160 es fosforilada por AKT. Se inhibe por lo que se incrementa el tráfico dependiente de RAP-GTP activo de glutamato 4 en la membrana plasmática. La siguiente, por favor. Ahora sí, como ya hemos mencionado, la insulina se encarga de mantener la concentración de glucosa en sangre en un rango de 80 a 105 miligramos por decilitro. Esto va a favorecer la entrada y almacenamiento de los nutrientes en el músculo y en el tejido adiposo, mientras que en el hígado sí se va a almacenar, pero también se va a inhibir su producción. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la hipoglucemia? La hipoglucemia es cuando existe un nivel por debajo de los 70 miligramos por decilitro de concentración de glucosa en sangre. Esto ocurre debido a que se aumenta hay un exceso de hormonas de contrarregulación, que es de glucagón y epinefrina, que se encargan de la glucogenólisis, que es un proceso de degradación de glucógeno a glucosa. Esto va a elevar la cifra de glucemia, que también puede ser elevada por la disminución de captación periférica de la glucosa o por la inhibición de secreción de la insulina. Pero, ¿cómo podemos saber que existe hipoglucemia? Los síntomas leves o moderados es el temblor, el hambre, la confusión, los mareos, la debilidad, las palpitaciones, falta de coordinación y la visión borrosa. Pueden pasar a la siguiente, por fin. Bueno, hay otros síntomas que no son que no se manifiestan, y hay otros que son graves como la incapacidad de comer o beber. Ahora sí, para esta práctica vamos a ocupar el Aloxan, que es una pirimidina derivada del ácido úrico. Es un análogo de la insulina. Esto quiere decir que pues, la molécula se parece mucho a la sustancia activa, que en este caso, pues obviamente es la insulina, y lo que va a hacer es que puede diferir en su función, inactivándola, mostrando acciones opuestas o incrementando su respuesta original. El aloxan es absorbido mediante los receptores de GLUT2 e ingresa a las células beta. A medida que se sucede esto, comienza a generar
especies reactivas de oxígeno, como es el peróxido, superóxido y el hidróxilo, los cuales reducen al aloxano a ácido dialúrico. El superóxido puede formar peroxidasa de hidrógeno, que puede reducir también al ion 3 más de hierro, que conducen a los radicales hidroxilo. Mientras que los hidroxilos van a dañar al ADN de las células beta de los histoles pancreáticos. Y, perdón. Y conduciendo a la fragmentación celular, así como a la muerte, o sea, la apoptosis. Si bien es un mecanismo que es continuo gracias a las acciones de cada especie reactiva de oxígeno, hay una destrucción cíclica y masiva. Esto puede explicarse por el tiempo de acción, que es más o menos de 2 minutos, además de que su acción después de su eliminación de vida media es de 1.5 a una temperatura de 37 grados Celsius. La siguiente, por favor. Ahora, como ya hemos explicado anteriormente, el aloxano nos ha servido para inducir a la diabetes mellitus de tipo 1 en modelos animales experimentales. Vamos a recordar que el aloxano conduce a la ablandación de células beta causando la deficiencia de producción de insulina. Esto va a querer decir que las células beta se destruyen y vamos a tener un exceso, una producción de insulina deficiente. Los principales efectos que se desarrollan como consecuencia es la pérdida de peso y en la hipoglucemia, además de poder generar ambos tipos de diabetes, es fatiga, poliurina, que es la producción excesiva de orina, y la polidepsia, que pues es cuando hay mucha sed. Y ya es todo, creo. Entonces ahora pasemos a los análisis y a los resultados. Un momento. Ay. Ok, estos fueron los resultados de nuestro equipo. Y pues con estos resultados que solamente fue de una repetición, se obtendrán los siguientes, bueno, se podrán hacer los siguientes análisis, que es el efecto de aloxan en ratas, el efecto de la insulina en ratas tratadas o no con aloxan y el efecto hipoglucemiante de la insulina. Y pues como conclusiones, vemos que el aloxan produce un efecto hiperglucemiante, que como ya les explicaron es un aumento de la concentración de glucosa en sangre y pues aquí en la tablita lo pueden ver. El control que no tenía aloxan y solamente se le suministró disolución salina, tiene su concentración de glucosa en sangre a niveles basales normales, pero a la rata problema que se le administró aloxan, la concentración de glucosa aumenta, por lo que pues sí se ve un efecto hiperglucemiante y, y por lo que se puede simular la fase aguda de la diabetes en el animal de experimentación. Y ahora bien, a dosis terapéuticas, la insulina no puede disminuir la concentración de glucosa en sangre más allá de los valores basales, es decir, no es una sustancia que pueda producir hipoglucemia. Como vemos aquí, aquí en la rata problema, que primeramente se le suministra aloxan y se ve hiperglucemia, posteriormente se le administra insulina y sí baja baja la concentración de glucosa en sangre, pero no más allá de esos, por lo que no se ve un efecto hipoglucemiante. Y eso sería todo, muchas gracias. Y estas son nuestras referencias. Muy bien, muy buena su exposición, muchas felicidades. No sé si parte de los otros equipos tengan alguna duda, pregunta. Tal vez donde se debieron un poquito es en el mecanismo de la insulina y tal vez un poco en el mecanismo de la aloxana, pero no sé si se quedó más o menos claro. Si no, ahorita revisamos un poquito más a detalle, que es, bueno, más nos enfocamos realmente a lo que nos interesa como parte de la insulina.
preguntas, chicos? Por el momento no. ¿No? ¿Se les quedó muy claro cómo funciona la insulina? ¿Cómo hace la recaptura de glucosa? ¿Qué tejidos son los que son sensibles a la insulina? Y cómo llega esta insulina desde los alimentos hacia hacia el músculo liso, músculo esquelético. ¿Quién desencadena la liberación de glucosa? Cómo se absorbe esa glucosa del organismo hacia los diferentes tejidos? ¿Por qué la Loxan permite la destrucción de las células beta-pancreáticas? Ok. Mecanismo de Pues, acción. Ajá. pues no estaría mal volverlo a ver, pero con sus palabras. Está bien. Entonces, ah, sí, claro. Pongan nada más su esquemita de receptor de insulina y de la señalización que tiene el receptor de insulina. Ok, sí. ¿Ese está bien? Sí, ¿O sí, sí? ahorita vemos esta. Ok. Bien, el receptor de insulina, como bien mencionaban sus compañeras, pertenece a este tipo de receptores que van a estimular el metabolismo. Entonces, no solamente parte del metabolismo, sino también mencionaron muy bien factores de crecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ah, sí, perfecto. Ah, entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que este receptor necesita de su ligando, que en este caso, como su nombre lo indica, va a ser sensible a la insulina. En este esquema lo único que se ve es cómo está la composición. Tenemos un dímero que está unido por puentes disulfuro, que está ahí en medio, donde están las dos S. La parte de ahí en rojo, arribita, ajá, son los puentes disulfuro que van a mantener unido a este tipo de receptor. Esta es una característica importante de este receptor porque la mayoría de los receptores que son de tirosina sinasa, al cual también pertenece este receptor, necesitan dimerizarse, es decir, se encuentran en unidades separadas. Sin embargo, este ya viene como unido de fábrica. Entonces, digamos que ya no necesitan ese proceso de encontrarse entre sí y después activarse. Es como una característica particular de estos receptores. Luego, en la parte que viene ahí en color negro, que viene en la región transmembranal, vienen diferentes numeritos, que son el número de aminoácidos, pero vean que todos son, la mayoría son tirosinas. Entonces, como su nombre lo indica, son receptores de tirosina sinasa, es decir, que se van a fosforilar en todos los receptores que tengan esta composición, que sean tirosina. Y el numerito solamente indica qué número de aminoácido es. La tirosina número 975, 972, la lisina 1030 y así vamos consecuentemente. Si ustedes vieran como la alineación lineal, verían cuántos aminoácidos tenemos de este receptor de tirosina y lo único que nos dice en qué posición se encuentra. ¿Okay? Entonces, esa es como la información de esta diapositiva. ¿Cómo es la conformación estructural? La que sigue, por favor. Entonces, la insulina como tal tiene dos mecanismos principales. Una parte que es la parte de diferenciación y proliferación celular y la otra que es la de la captación de la glucosa. Esta práctica se va a enfocar solamente en la parte de captación de la glucosa, que es lo que está del lado derecho. Todo lo que dice de glucosa, que está como en morado, donde viene la vesícula. Toda esa parte es la parte de captación de glucosa. Lo que está del lado izquierdo, que viene, donde viene desde SHC, GRB2, SOS, RAS, RAF, MEC y ERK1 y 2, como su nombre lo indica, viene de crecimiento y diferenciación celular. Si recuerdan, bueno, los que llevaron conmigo ahí en teoría, vimos cuando mencionamos un poco acerca de los receptores de tirosina sinasa, que lo único que hacen es como fosforilar a la cadena que sigue. Entonces es como una cadenita, una cascada donde diferentes proteínas se van fosforilando de manera subsecuente. Y eso es lo único que nos está diciendo, digamos, el esquema del lado izquierdo, que son todos los mecanismos que se tienen que estar activando para poder generar el crecimiento y diferenciación celular, que es, digamos, como la parte del desarrollo por
parte de la insulina. Entonces tienen muchas actividades a nivel, digamos, como de que las células puedan ejercer una función específica. Ahora, por otro lado, lo que viene en medio es la parte metabólica. Entonces, la insulina regula también la síntesis de proteínas, la generación de lípidos y la síntesis de glucógeno. Entonces, vámonos a la parte, por ejemplo, de alimentación y metabolismo. Las personas que, por ejemplo, consumen o que tienen una dieta rica en carbohidratos, lo que hacen normalmente es aumentar de peso. Entonces, de manera tradicional siempre se ha argumentado que los lípidos, digamos, como son aquellas moléculas que nos están engordando, y se evita, por ejemplo, en muchas dietas, cortar el uso de estos lípidos para bajar de peso. Sin embargo, de técnicas como más recientes y también algunas estrategias para bajar de peso y ejercer el metabolismo, es suspender el uso de carbohidratos. Es decir, hay muchas dietas, sobre todo las dietas cetogénicas, se enfocan principalmente en suspender de manera abrupta los carbohidratos para estimular el metabolismo de los lípidos. Entonces tiene que ver principalmente por estas vías. Vean, por ejemplo, que si no tenemos la presencia de liberación de insulina de forma importante, no vamos a poder hacer esta acumulación de ácidos grasos, que es realmente lo que nosotros vemos como la parte de engordar, ¿no? La parte de las lonjitas tiene que ver por esta acumulación de lípidos, porque no se están utilizando, se están almacenando para cuando el organismo los necesite. Entonces, si basamos nuestra dieta básicamente en carbohidratos, vamos a estimular todo este proceso. Síntesis de proteínas, aumentamos de tamaño porque la piel se empieza a distender, empezamos a aumentar de talla porque estamos engordando, empezamos a generar mayor producción de lípidos para esta acumulación de energía de reserva y empezamos a jugar con la parte del glucógeno. Entonces, si estos carbohidratos no se pueden absorber, pues se pueden buscar una manera de almacenarlos, que es a través del glucógeno. Entonces recordemos que este glucógeno solamente es como una reserva de carbohidratos para cuando el organismo los necesite pueda obtenerlos rápidamente de ahí y no se espere hasta la dieta. Entonces esta parte es como del metabolismo y parte de diferenciación celular. Vean que la insulina tiene estas dos como cualidades. Y ahorita vamos a explicar exactamente cómo es todo este transporte de la glucosa y cómo es la liberación de la insulina hacia el torrente sanguíneo. ¿Preguntas de esta parte? Todo bien, profe. Yo sí tengo una duda. Sí, adelante. O sea, sí entiendo que la insulina está involucrada en el metabolismo de carbohidratos, es lo que estaba ahorita mencionando, ¿no? Ajá. Pero no entendí bien la idea de cómo de que si se deja de comer carbohidratos, ¿cómo? O sea, ya se deja de producir insulina y entonces ya no se procesan estos carbohidratos. No, más bien es, a ver, si quieren pueden dejar de compartir. Sí. Muchas gracias. Entonces, comparto. Ok, entonces, tenemos los carbohidratos, ¿no? Entonces, estos carbohidratos llegan por parte de la alimentación, llegan directamente de bebidas azucaradas, llegan, por ejemplo, de algunos almidones o comida chatarra, los obtenemos principalmente de la dieta. Entonces, en estos alimentos, pues tenemos principalmente sacarosa. Entonces, esta sacarosa sabemos que es un dímero. Entonces, cuando se hidroliza por las enzimas alfa-glucosidasa, podemos generar entonces dos moléculas de glucosa. O, por ejemplo, si tenemos algún tipo de polisacárido, disacárido, pues vamos a generar los monómeros. Por ejemplo, si consumimos leche, que es la lactosa, pues vamos a tener una glucosa y una, se me fue el nombre de la pentosa. Bueno, no recuerdo muy bien exactamente, pero es una pentosa que está fructosa. Que es lo que compone directamente la lactosa. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que nosotros, por ejemplo, incrementamos el nivel de carbohidratos a nivel de la sangre, lo que hacemos es la estimulación de insulina. Ahorita vamos específicamente a estos mecanismos, pero vamos nada más a enfocar en la dieta. Entonces, mientras más carbohidratos consumamos, recordemos que estos carbohidratos son de metabolismo rápido.
¿Qué quiere decir esto? Que el metabolismo se va a hacer de manera inmediata, por lo tanto vamos a obtener energía. Ese, por ejemplo, inclusive ese dicho, esa costumbre que tenemos, sobre todo los mexicanos, de decir, si tienes, por ejemplo, si te sientes, se te baja la presión o te sientes mareado, tómate una coca y con eso como que te normalizas, ¿no? De la presión arterial y te mejoras como tu estado de ánimo. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos dando altas cantidades de glucosa. Entonces estamos dando un shot rápido de energía para poder como reactivarnos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que como el organismo ya cumplió o ya necesitó esta energía, ya no necesita más energía, porque supongamos que además esta persona es una persona sedentaria, ¿no? Entonces yo voy, tomo mi refresco, no estoy aquí sentado, no estoy haciendo ejercicio o alguna actividad física que me ayude a quemar esta energía que ya obtuve por parte del refresco. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo además de mis refrescos, supongamos que estoy comiendo un pan o estoy comiendo alguna sustancia alta en calorías, ya sea de naturaleza lipídica y de carbohidratos. Entonces yo ya con este refresco, yo ya cumplí con la energía o la demanda calórica que tenía mi organismo para el metabolismo. Todo ese exceso de alimentos que yo estoy comiendo y que no estoy procesando se van a almacenar. Entonces, el exceso de carbohidratos que ya no voy a ocupar se van a convertir en glucógeno. Y el exceso de grasas que yo estoy consumiendo con mis alimentos, además de mis carbohidratos, no los voy a estar optimizando. Entonces el organismo dice, ok, pues no voy a tirar esta energía, la voy a almacenar. ¿Cómo la almaceno? Pues la almaceno en forma de tejido graso, que es donde empezamos a notar esta parte de las lonjas. Esta energía o este tejido graso que se está acumulando lo tenemos ahí. Ahora, a lo que yo me refería, por ejemplo, de las dietas cetogénicas, es que este tipo de nutriólogos o bariatras lo que hacen es suspender el uso de carbohidratos totalmente en la dieta. ¿Para qué? Para evitar que todo el metabolismo y la energía rápida venga directamente de la glucólisis y entonces estimular otras vías metabólicas. ¿Qué otra vía metabólica se puede utilizar? La de los ácidos grasos. Entonces, esta de ácidos grasos es un poco más lenta, necesita un poco más de energía, pero si el organismo está deprivado de estos carbohidratos de metabolismo rápido, entonces vamos a empezar a quemar, bueno, vamos a empezar a utilizar la energía de reserva, que en este caso es tejido graso. Entonces muchas veces se ha visto que, por ejemplo, con estas dietas cetogénicas, bajamos rápidamente o disminuimos esta acumulación de tejido graso porque estamos fomentando este metabolismo. Obviamente este tipo de dietas funcionan si además de la dieta que estoy consumiendo, puedo ejercer alguna otra actividad que me aumente este consumo de energía. Entonces, si yo lo complemento con ejercicio cardiovascular, pues voy a demandar al organismo a que empiece a utilizar todos estos ácidos grasos para, como fuente principal de energía y de metabolismo. Entonces, vamos a ver una disminución de esta acumulación de tejido graso. ¿Sí ahí quedó más claro, Claudio? Sí, profesor, gracias. Entonces, eso es como parte del metabolismo. Entonces vamos ahora a ver exactamente cómo ocurre esta llegada de carbohidratos al organismo. Entonces, nuevamente tenemos bueno, a ver si funciona así. Ah, tenemos nuestra fuente de carbohidratos que viene directamente de la dieta, ¿no? Entonces llega hasta la parte del intestino, del estómago, de ahí llega hacia el intestino, ¿no? Entonces en el intestino tenemos directamente en las células intestinales tenemos en la superficie un transportador, que es el transportador SGLT2.
Y en la cara basal tenemos un transportador que es el transportador GLUT1. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que aquí tenemos la luz del intestino. Recordemos que el intestino funciona como si fuera un ducto. Entonces llegan los alimentos, llega aquí el refresco, llega y aquí en la parte del intestino estamos aquí, en este punto. Entonces todos los carbohidratos que estén aquí nadando pueden ser reabsorbidos hacia la sangre, que es el punto final que nosotros nos interesa, llegar aquí a la sangre. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este transporte de los carbohidratos del intestino hacia la sangre? Primeramente es a través de un transportador SGLT2, que significa Sodium Glucose Low Transport. Entonces, es un cotransportador que necesita sodio y glucosa. Entonces, previamente, ya con parte de la digestión, degradamos estos carbohidratos complejos de sacarosa y los convertimos en glucosa. Entonces, esta glucosa entra en el enterocito a través del SGLT2. Necesitamos aquí una molécula de sodio. También viene de la dieta. Y ya llegamos aquí al interior de la célula. Ahora, para que esta glucosa llegue hacia la sangre, tiene que salir a través de un transportador GLUT1, que los GLUT son transportadores de glucosa. Entonces, una vez que llegan estos transportadores, más bien, que sensa esta glucosa aquí en sangre, pues fácilmente puede atravesarla a través del transportador GLUT1. Entonces, digamos que ahorita ya tenemos todos esos carbohidratos directamente en sangre. Entonces, ya que tenemos esos carbohidratos en sangre, necesitamos estimular la liberación de insulina. Entonces sabemos que la sangre llega hacia todos los diferentes órganos. Entonces vamos a llegar ahora hacia el páncreas, específicamente en las células beta. Entonces en las células beta pancreáticas tenemos un transportador que es el transportador GLUT1. Entonces llega aquí la glucosa que nosotros habíamos obtenido, que ya llegó directamente del enterocito hacia la sangre, entonces va a entrar directamente en la célula beta pancreática. Aquí en la célula beta pancreática vamos a estimular la parte de glucólisis y vamos a generar un mecanismo que también lo vamos a ver ya que veamos la parte de glibenclamida, pero ahorita nada más créanme que todo este mecanismo va a liberar de las células beta pancreáticas grandes cantidades de insulina. Entonces, las células beta pancreáticas sensan este incremento en glucosa y entonces van a producir insulina. Entonces, esta insulina la van a liberar directamente hacia torrente sanguíneo. Les digo, este mecanismo de qué está pasando lo veremos en la otra práctica ya que trabajamos con los animalitos. Entonces, ya tenemos la insulina en torrente sanguíneo. Entonces, ¿dónde necesitamos que haga efecto esta insulina? Pues sus compañeros mencionaron que los órganos efectores que van a tener la necesidad de recapturar glucosa va a ser tejido neuronal, el cerebro, la parte de los hepatocitos, músculo esquelético y los adipocitos, las células de tejido graso. Entonces vamos a explicar qué hace esta insulina. Entonces, una vez que llega esta insulina, vamos a asumir que ahora estamos en músculo esquelético. Nuevamente, el músculo esquelético está irrigado por sangre. Entonces, aquí en sangre tenemos todavía parte de la glucosa que venía del refresco y además tenemos la insulina que se liberó por parte de las células beta pancreáticas. Ahora sí, en estas células de músculo esquelético vamos a tener en la superficie el receptor de insulina.
que es la imagen que presentaban sus compañeras. Ven que era esta dimerización, esta unión con puentes disulfuro, es el receptor de insulina. Entonces, como su nombre lo indica, es un receptor para el sustrato que va a ser la insulina. Entonces, cuando esta insulina que venía de torrente sanguíneo del páncreas detecta la unión, qué va a pasar? Cuando se une este complejo sustrato-receptor, empieza a ver todo el proceso de fosforilación que mencionaban sus compañeras. Se empieza a autofosforilar y empieza a generar una actividad de cadena de tirosina sinasa. Entonces tenemos activación de proteínas como ERK, tenemos proteínas como SHC, tenemos diferentes estructuras que van a estar activándose. Este mecanismo lo que nos interesa es que eventualmente favorezca la fosforilación de unas estructuras que están aquí. Dentro de la célula de músculo esquelético vamos a tener a los receptores, transportadores, perdón, GLUT4. Vean que aquí ya cambia el número. Estábamos trabajando con GLUT1 y GLUT2 y aquí están específicamente en el músculo esquelético GLUT4. Entonces, este GLUT4 se va a encontrar internalizado en vesículas. Entonces, ¿por qué los tiene así? Porque digamos que es una manera rápida de saber que ya lo tengo listo y solamente necesito expresarlo en la superficie de la célula. Entonces, cuando este mecanismo empieza a activar a todas estas proteínas, lo que va a pasar es que esta vesícula se va a empezar a fosforilar. Recordemos que todas estas proteínas se encargan de empezar a fosforilar otras proteínas. En este caso, se fosforila la vesícula. ¿Y qué va a pasar? Le empieza a dirigir hacia la superficie de la célula de músculo esquelético. ¿Qué va a pasar? Que ahora va a expresar en su superficie el transportador GLUT4. Y ahora sí, cuando ya este transportador GLUT4 se encuentra presente en la célula de músculo esquelético, toda esta glucosa que teníamos por parte de los alimentos puede ser internalizada hacia el músculo esquelético. ¿Y de aquí qué va a pasar? Pues esta glucosa va a entrar a glucólisis y esto va a generar energía. ¿Por qué necesitamos, por ejemplo, energía? Porque nuevamente, como les decía, la parte de alimentación nos permite generar este gasto energético para poder generar alguna actividad. Supongamos que, por ejemplo, voy a hacer una actividad cardiovascular, pues toda esa glucosa que tengo en sangre o toda esa reserva de carbohidratos que tengo, pues necesito convertirlos en energía para poder desencadenar funciones. En el caso del hígado es para generar funciones metabólicas. En el caso de músculos esqueléticos, pues es para movernos en las actividades del día a día, para hacer ejercicio cardiovascular, para tener esta reactividad de forma condicional. Y en el adipocito, pues nuevamente para suspender este consumo, esta inhibición de metabolismo por ácido graso. Entonces, como para ponerle un freno y que los adipocitos no empiecen a trabajar y empiecen a generar energía. Hasta aquí más o menos, ¿claro? Sí, profe, todo bien. Entonces vean que son 3 células las que están participando, desde el intestino para la absorción de los carbohidratos, las células beta pancreáticas donde se va a liberar esta insulina y dónde va a ser el efecto de esta insulina, que va a ser las células efectoras. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Si nosotros generamos una condición de hiperglicemia, ¿qué es lo que está pasando? Quiere decir que el organismo no está pudiendo reabsorber de manera adecuada estos niveles de glucosa en sangre. Entonces, vamos a poner el ejemplo que venía aquí en la práctica. Tenemos el aloxan. El aloxan, vemos, no me acuerdo exactamente cómo es su estructura, déjenla busco. Ok, tiene sus... dobles enlaces, me parece que sí tiene. No, no tiene dobles enlaces. Ok.
Entonces, esa es la molécula del aloxan. Tiene ligera similitud a alguna molécula de algún carbohidrato, pero simplemente por este anillo de 6 miembros. De igual manera, lo que podemos observar es que tenemos muchos grupos diceto. Sabemos que estos carbonilos que están aquí pueden entrar fácilmente en resonancia. Entonces, estos pueden tener tautomería, ya sea a diferentes lados, pueden inclusive generar tautomería en este punto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que muchas de las estructuras resonantes van a tener tanto grupos en amina, es decir, nitrógenos con carga positiva y un doble enlace. Vamos a tener varios hidroxilos, varios oxígenos con pares libres de electrones y moléculas donde tengamos aquí carga positiva por una tensión que se está generando aquí con el cetonol. Entonces vean que estas moléculas son muy inestables. Tenemos la formación de estas cargas positivas y cargas negativas dentro de la misma molécula. Entonces, lo que mencionaban sus compañeras es que una vez que se internalizan estas moléculas, se empiezan a romper. Entonces, técnicamente lo que pasa es que estas moléculas se van a fracturar. Entonces, se van a fracturar, van a generar estos grupos diceto que son altamente oxidantes. Entonces, estas moléculas van a generar moléculas que llamamos ROS, que viene del término en inglés, especies reactivas de oxígeno. ¿Cómo funcionan estas especies reactivas de oxígeno? Pues simplemente generando radicales libres. Recordemos que un radical libre es una sustancia que le falta un electrón en su última capa de valencia. Entonces, mantiene su funcionalidad porque, por ejemplo, si vemos el número de electrones que tiene, vemos que este oxígeno que está en la familia 6, pues tiene sus 6 últimos electrones en su capa de valencia. Sin embargo, le falta uno para llegar a su octeto. Entonces, no se encuentra a gusto. Le hace falta ese electrón para poder estar feliz. Entonces, ¿qué va a hacer? Simplemente, por ejemplo, ve aquí otra molécula. Vamos a asumir que tengamos aquí un carbono. Que sí cumple con su octeto. Y entonces oxígeno dice, ¿sabes qué? Te voy a robar un electrón. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora sí se va a estabilizar. Este oxígeno ya está feliz, pero ahora a este carbono le falta un electrón y ahora este carbono ya no está contento. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a esto le llamamos una reacción en cadena radicalaria, porque ahora este carbono va a empezar a robar un electrón de donde pueda. Entonces, mientras más especies se vayan formando de esta naturaleza con el aloxan, pues entonces vamos a empezar a generar mayor estrés oxidante dentro de la célula. ¿Y qué va a pasar? Que todas las funciones celulares se van a empezar a estar agotando, van a empezar a estar modificándose. Y esto eventualmente va a llevar a que la célula ya no pueda soportar. Entonces la célula beta pancreática se va a morir. Entonces, el hecho de agregar aloxan a los animalitos, lo que hacemos es hacer una destrucción de estas células beta pancreáticas. Como bien mencionaban sus compañeras, el efecto que estamos viendo es una similitud a una diabetes tipo 1. Recordemos que la diabetes tipo 1 se caracteriza por una destrucción de las células beta pancreáticas, mientras que la diabetes tipo 2 se encarga por una resistencia a esta insulina o un mal funcionamiento de la insulina. Eso lo veremos ya más bien en la otra práctica. Pero ahorita vean que el modelo que estamos evaluando es una similitud con diabetes tipo 1, porque estamos generando muerte de estas células beta pancreáticas, por lo tanto, ya no va a haber insulina. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta insulina no va a poder actuar y por lo tanto no va a haber expresión de GLUT4. ¿Dónde estamos midiendo la cantidad de glucosa? La estamos midiendo aquí en sangre. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando hacemos una prueba para ver si tenemos cómo están nuestros niveles de glucosa? Lo medimos en la sangre. Entonces, ¿cuál es el parámetro que vemos? Si tenemos más de 120 miligramos por decilitro de glucosa en sangre en ayuno, entonces quiere decir que el organismo no tiene la capacidad de reabsorber esta glucosa en todo el músculo esquelético, tejido graso y
hepatocitos y se está acumulando en la sangre. Entonces, a la hora de hacer la medición, detectamos que estos niveles están disparados, están incrementados por esta falta de la reabsorción. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? Sí, profe. Ahora bien, ¿cómo, a ver, ok, entonces, a ver, equipo 1, muéstrenme sus resultados, por favor. Pongan ahí nada más su tablita de resultados. Sí, profe, espérame tantito. Sí, sí, sí. Ok, entonces vean, por ejemplo, la manera de nosotros cuantificarlo es a través de un espectrofotómetro. Recordemos que el espectrofotómetro lo que hace es detectar cuánta es la cantidad de luz que se está reteniendo en el paso de una solución. De ahí, por una fórmula matemática, hacemos el cálculo para calcular la absorbancia, es decir, cuánta cantidad de luz está absorbiendo la muestra, que realmente lo que estamos haciendo es ver cuánta cantidad de luz no está pasando. Entonces vemos que con esa relación de la absorbancia podemos correlacionar cuánto es el valor de glucosa en sangre, porque ya nosotros lo que hicimos fue crear una curva de calibración donde tenemos una cantidad, una concentración de glucosa conocida y vemos cuánto es el valor de la absorbancia. Y así podemos hacer una relación directamente proporcional. Cuando hacemos, por ejemplo, la conversión con esta curva de calibración, vemos los resultados. Vemos que, por ejemplo, un control, un animal sano, sin carga de glucosa, vemos que y sin insulina tiene una concentración basal de 90 miligramos por decilitro. Cuando le agregamos la insulina, vemos que estos valores no cambian. ¿Por qué creen que no estén cambiando? ¿Por qué si estamos administrando insulina, por qué no hay respuesta por parte del organismo para bajar esta hipoglucemia? Bueno, más bien para generar una hipoglucemia. ¿Qué creen que pasa? Avienten sus teorías, no importa que crean que están equivocadas, ustedes avienten. ¿No? ¿Nadie? ¿No se les ocurre algo? Sí. ¿Por qué, por ejemplo, aquí en los valores de insulina, en animales normales, normoglicémicos, los valores de glucosa se mantienen prácticamente iguales? Vean que sin insulina tenemos 90 y con insulina tenemos 91. ¿Por qué no está bajando esos valores de insulina, de glucosa a, por ejemplo, no sé, 40, 50 miligramos por decilitro? ¿Por qué se sigue manteniendo en 90? Yo no sé si tenga que ver con que ya está unido la insulina con su receptor y por eso a la hora de agregar más insulina pues no hace ningún cambio porque ya está unido, ¿no? Podría ser, es una buena teoría. Ujú. ¿Por qué no hay un exceso? También. Ajá, muy buena respuesta. Principalmente es porque no hay una demanda. Es decir, si el músculo, si el organismo no necesita energía, pues no la va a utilizar. Es decir, a pesar de que esté ahí la glucosa presente, si el organismo está en reposo, no tiene ninguna actividad metabólica, pues no necesita consumir esa glucosa. Por eso se ha visto que hay personas que inclusive en reposo, si no tienen esta condición hiperglicémica, puede mantenerla y puede balancear. Entonces, por eso es que casi no se observan esta disminución. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, con los otros dos grupos? Vemos que si generamos,
Si generamos, por ejemplo, una condición hiperglicémica con aloxan, que es lo que tienen esos compañeros que dice problema sin insulina, es decir, solamente agregamos el aloxan, vemos que los valores de hiperglicemia se suben hasta 120 miligramos por decilitro. Y cuando nosotros agregamos la insulina, regresamos a los niveles basales. Y esto tiene que ver por lo que les expliqué. Si estamos destruyendo las células beta pancreáticas y no producimos la insulina, entonces lo único que necesitamos es dar insulina exógena para que el receptor que está dentro de la célula de músculo esquelético lo pueda percibir y la pueda internalizar. Entonces digamos que las células de músculo esquelético están funcionando normalmente. Entonces ellos sí tienen la capacidad de absorber esta glucosa. Por eso es que con la insulina podemos regresar a los valores normales. Y entonces, esta práctica, como les digo, aunque se vea un poco sencilla, nos da mucha información de qué es lo que está pasando y cómo poder hacer una simulación o cómo poder hacer un estudio para el estudio de hiperglicemia. Es decir, podemos inclusive, por ejemplo, si desarrollar algún compuesto y en lugar de probar la insulina, donde decimos hay problema con insulina, podemos probar nuestro metabolito o algún compuesto sintetizado para ver si tiene la actividad de poder regular o modificar la actividad del receptor de insulina y poder hacer esta recaptura de glucosa. Entonces, es como una estrategia que se utiliza hoy en día para poder estudiar o profundizar más en los mecanismos de la hiperglicemia. Obviamente, la limitante es que pues estamos viendo un modelo de diabetes tipo 1 y sabemos que la condición más común es diabetes tipo 2. Entonces ahí tenemos ahí un poco de complicación de poder aplicar este modelo. Sin embargo, el 80-90% de los trabajos que evalúan diabetes o condiciones de hiperglicemia utilizan este tipo de modelos. ¿Ok? Entonces, para su reporte es repetir, obtener los 6 valores de absorbancia de las diferentes condiciones, sacar la media más la desviación estándar para ver si hay cambios y hacer la construcción de una gráfica de barras y hacer el análisis estadístico para ver si existe o no una diferencia significativa. Y sobre todo en la parte de discusión es lo que les mencioné, pero digamos como que estructurado en un texto. Entonces vean que, por ejemplo, ya si revisan la grabación, pues se van a dar cuenta que la mayoría de la parte de la discusión ya se las di, nada más complementen un poco más con sus observaciones, agreguen más información si es que lo consideran, y esto prácticamente sería el reporte que se tendría que entregar. ¿Se queda más o menos claro? ¿Tienen preguntas de algún concepto o algo así? Entonces, cuando una persona sufre de diabetes, lo que no funcionan son las células beta adrenérgicas, que son las que no producen la insulina, pero a la hora de suministrarla de manera exógena, como usted dijo, ya el organismo, como los tejidos, el tejido de músculo esquelético sigue funcionando, ¿no? Normal. Sí, nada más una precisión, es beta pancreática, es que dijiste beta adrenérgica. Son las células beta pancreáticas, las que están en el páncreas, las que no producen insulina. Eso pasa en diabetes tipo 1, que son, por ejemplo, las que le llamaban antes como diabetes infantil o diabetes insulino dependiente. Personas que tienen este tipo de diabetes, pues simplemente se destruyeron sus células beta pancreáticas por una condición autoinmune. Su mismo organismo detectó que estas células no pertenecían ahí, mandaron todo el sistema de anticuerpos y de células del sistema inmune, destruyen células beta pancreáticas y la persona no tiene capacidad de producir insulina. ¿Cuál es el tratamiento? Pues darles estas aplicaciones de insulina de manera tópica, bueno, no tópica, perdón. Se me fue el término. Subtérmica, es decir, que en la primera capita se les aplica la insulina, llega hacia el torrente sanguíneo y entonces ya se puede recapturar esta glucosa en sangre. Si conocen algún paciente que tenga diabetes tipo 1, sabrán que, por ejemplo, ellos antes de sus alimentos se aplican su inyección capilar de insulina y pueden comer sus alimentos de manera normal, obviamente sin atascarse tanto de, comidas muy pesadas para que no sea insuficiente esta cantidad de insulina.
Prueba estadística, basta poner la prueba. Sí, se tiene que poner la prueba, el análisis y determinar, por ejemplo, contra quién se comparó. Entonces, si van a hacer, por ejemplo, una nova de una vía, indicar, por ejemplo, contra quién lo están comparando, quién es su grupo control y cuál es el grado de exigencia que hicieron para la prueba estadística. Si hicieron una prueba menor a 0.05, 0.01, así ustedes pueden decidir el análisis y colocarlo como P menor a 0.05 contra tal grupo. ¿Sí, más o menos, Adrián? Sí, gracias, profesor. Para acá. ¿Algo más? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces, pues por hoy terminamos aquí. Recuerden que tienen su examen la siguiente sesión. Ahorita no tengo contacto con la profesora, pero yo creo que vamos a hacer el examen de las primeras 3 prácticas, que sería la de agonismo y antagonismo colinérgico y adrenérgico, que era la de polígrafo, la de memoria de trabajo y la de nocicepción. Y ya tuvieron la discusión con la profesora la clase anterior, la del efecto antinociceptivo de diclofenaco. Yo creo que de esas 3 prácticas vendría el examen. No creo que incluyamos esta parte de hipoglucemia, pero si hubiera un cambio, se los avisamos por Classroom. Lo más seguro es que el examen se los hagamos en Moodle, aunque todavía no hemos decidido la plataforma, pero igual yo creo que antes de final del día les damos esa información de cómo sería la logística del examen. Si no, de lo contrario, sería directamente en la plataforma de Moodle donde han hecho los examencitos. Y el reporte de esta práctica y la de diclofenaco la entregarían en la sesión del examen. Recuerden que los reportes es uno por equipo, es decir, aunque ahorita su sección esté dividida en 2, solamente se juntan con los resultados que tuvieron con la otra sección y hacen el análisis de esos 2 resultados. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Por el momento no, profe. ¿No? Gracias. Entonces, de Todo todos modos, claro. si las hubiera, nos mandan un correo. ¿Qué pasó, Adrián? Que todo claro, profesor. Ah, perfecto. De acuerdo. Entonces, si no hay más dudas, pues, si quieren adelanten ahí con los experimentos que les faltan y nos veríamos la siguiente clase. Se conectan a la sesión de Zoom para darles unas indicaciones al inicio, no más de 10 minutos, y ya les damos el tiempo para que hagan su examen. Tratamiento de datos no creo, salvo lo más que podríamos pedirles de cálculo sería, por ejemplo, cálculo dosis respuesta, concentración efectiva 50, área bajo la curva, tal vez. Creo que nada más. Serían así como que esos cálculos que hicieran. Pero análisis estadístico no les pediríamos. Lo que sí es que, por ejemplo, a lo mejor les podemos presentar no sé, un gráfico de esta naturaleza. Les ponemos este gráfico, les damos ah, les pongamos, por ejemplo, estas notaciones. Por ejemplo, que sí hay diferencia estadísticamente significativa contra qué grupo y que nos interpretan, por ejemplo, los resultados. Por ejemplo, si yo les pongo algo de esta naturaleza, y yo les pongo, por ejemplo, P menor a 0.05 versus control, lo que quiere decir es que estos dos, etanol al 2% y escopolamina 70 micromolar, son diferentes o son estadísticamente significativos, diferentes contra el control.
¿Cómo interpretamos eso? Significa que los dos grupos son distintos, que sí hay un efecto por parte del tratamiento. En este caso del etanol, lo que vemos es que hay una disminución de cualquiera que sea el efecto que está aquí representado en Y escopolamina se ve que el incremento es mayor. Si no hubiera esta diferencia significativa, por ejemplo aquí con cafeína y escopolamina, con estos tres grupos de cafeína, lo que quiere decir es que a pesar de que lo veamos elevado, como lo estamos comparando contra el control, quiere decir que estos dos grupos son iguales, por lo tanto no hay un efecto farmacológico en este tipo de grupos. Ese tipo de análisis sí se les podemos pedir, que nos hagan la interpretación y qué significa fisiológicamente qué está pasando. ¿Ok? ¿Va a quedar? ¿Preguntas más? Ok, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos la siguiente semana. Y ahí estén atentos al Classroom para las aplicaciones del examen. Gracias, profesor. Hasta Sí, luego, profe, gracias. excelente semana y excelente puente. Gracias, hasta luego, profe. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias, profesor. Hasta luego.